Buenos días a todos los que ven este video. Realizamos este video con la intención de explicar brevemente algunos conceptos importantes para contestar las actividades de matemáticas de esta semana. Las actividades corresponden a la guía MDA, página 144, y desafíos matemáticos, que está dividido en dos segmentos. Día miércoles de la página 104 a la 106 y día jueves de la página 107 a la 110. Bien, si nos vamos a nuestro libro de matemáticas, nos vamos a dar cuenta que a lo largo de todas estas páginas de aquí nos van a hablar de tres conceptos principales. En este caso, aquí se los podemos ver, son estos tres de aquí: la moda, la mediana y la media aritmética. Voy a tratar de explicar en qué consiste cada uno de ellos y con ello responder, pues yo pienso que la primera página, y ya dejar el resto para que ustedes lo contesten. Bien, voy a tratar de explicarlos desde el más sencillo o los más sencillos hasta el más complejo, ¿verdad? En este caso, los más sencillos serían la moda y la mediana. En este caso me voy a remontar a esta página de aquí que nos dice los conceptos de manera breve y nos muestra algunos ejemplos. Nos dice: la moda de un conjunto de números es el número que aparece más a menudo. En otras palabras, es el número que se repite la mayor cantidad de veces en un conjunto de números. Por ejemplo, cuando vemos nuestras calificaciones, si el niño obtiene un 7, un 8, 3 9 y un 10, en ese caso la moda sería el 9 porque sería el número que aparece más veces, ¿verdad? En este caso nos da un conjunto de números que son estos de aquí: 2, 3, 5, 5, 7, 9, 9, 9, 10 y 12. Nos dice que el número 2, 3, 7, 10 y 12 solo aparecen una vez. El número 5 aparece dos veces, aquí lo vemos, y el número 9 aparece tres veces. Por lo tanto, la moda sería el 9 porque es el que aparece más veces en este conjunto de números. Acá nos da otro ejemplo diferente, nos da otro conjunto de números: 2, 5, 5, 6, 8, 8, 9 y 11. Y nos dice que en este caso hay dos modas porque hay dos números que aparecen dos veces. Los demás aparecen una vez y el 5 y el 8 aparecen dos veces. Cuando esto sucede, pues sería, ambos números se pueden considerar la moda. En el caso de nuestro libro de desafíos, nos dice que tomemos en cuenta las edades de estas personas de aquí, ¿verdad? Eh, para poder obtener la moda de estas edades, lo ideal sería que ordenen los números del más pequeño al más grande. En este caso el más pequeño sería 20, seguido de 22, 27, 27, 28, 29, 29, 70 y 82. En el caso de estas edades también tenemos dos modas porque hay dos números que se repiten dos veces, ¿verdad? El 27 aparece dos veces y el 29 aparece dos veces, mientras que el resto solo aparece una vez. Bien, nos vamos con el siguiente concepto, que es la mediana. Nos dice: la mediana de un conjunto de números es el número medio en el conjunto. Y nos dice aquí lo que les comentaba: después de que los números han sido arreglados del menor al mayor, es decir, ordenados del más chico al más grande, ¿verdad? De lo contrario, si no están ordenados, pues va a ser más difícil encontrar la mediana. Dice: o si hay un par de datos, la mediana es el promedio de los dos números medios. Bien, aquí nos pide encontrar la mediana de este conjunto de números. En este caso hay 7 números. Por lo tanto, el número que está en medio de esos 7 sería la mediana. En este caso, el que está en medio es el 11. Si se fijan, hay 3 números antes del 11, 3 números después del 11. Es decir, el número que está en medio, siempre y cuando, como nos dice aquí, los números estén ordenados de menor a mayor, el número del medio va a ser la mediana. Acá en el ejemplo 2 nos da este conjunto de números que, si se fijan, no está ordenado. Lo siguiente que hay que hacer para poder obtener la mediana, pues sería ordenar estos números de aquí, ¿verdad?
Ya cuando están ordenados del menor al mayor, sería simplemente buscar el de en medio. En este caso, como hay 8 números, en medio quedarían dos cifras. En este caso el 10 y el 24. Tres números antes de esos dos y tres números después de esos dos. Entonces, ¿esos dos números son la mediana? La respuesta es no. Cuando hay dos números en medio, se tienen que sumar y dividir entre dos, es decir, sacar el promedio, que es lo que vamos a ver a continuación. En este caso, 10 más 24 es igual a 34. Entre 2, 17. Por lo tanto, aunque el número 17 no esté aquí marcado, como hay dos números en medio, hay que sacarles el promedio a estos dos, nos da la mediana de 17. En este caso del libro, tomando como ejemplo eh, las edades de estas personas que aparecen en la imagen, pues si nos damos cuenta, hay 9 individuos o 9 personas ahí, ¿verdad? Por lo tanto, al ordenar los números, esas 9 cantidades, sí obtendríamos una mediana establecida, es decir, el quinto número que aparezca ordenado, ya cuando los ordenamos de menor a mayor, el número que aparezca en medio, en la posición número 5, ese sería la mediana. En este caso sería 20 el primer número, el número más pequeño, 22 el segundo, 27 el tercero, otra vez 27 el cuarto y 28 el quinto. Por lo tanto, de estas edades la mediana sería 28, ¿verdad? Y vamos con el último concepto, que es la media, o también se le conoce como promedio. El promedio o la media se usa muy comúnmente en la boleta de calificaciones para saber cuánto sacó un niño, ya sea en un trimestre o en todo el año. Normalmente se dice cuál fue el promedio que obtuvo este alumno en este trimestre o este alumno en este año, ¿verdad? Para eso hay que sumar todos los datos que aparezcan y dividirlo entre el número de datos que se proporcionen. Por ejemplo, en las calificaciones, si nos vamos a las calificaciones, yo las tengo por aquí. Si nos vamos a las calificaciones, nos vamos a dar cuenta que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 calificaciones las que se ponen en la boleta. Por lo tanto, se suman todos estos números y se dividen entre 8, ¿verdad? Como son 8 calificaciones las que se ofrecen, pues hay que dividirlas entre 8. Por ejemplo, en primer grado, estas son calificaciones de sexto grado. En primer grado nada más tienen 5 materias los niños, por lo tanto, habría de sumar los 5 números y dividirlos entre 5, ¿verdad? Nos vamos al ejemplo que tenemos acá, nos dice encontrar la media del conjunto y nos pone aquí, hay que ver cuántos números son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Por lo tanto, se suman todos estos números y se dividen entre 8. Aquí ya no lo realiza. La suma de todos los números es igual a 54 y al dividirlo entre 8 obtienen 6.75. Hay que sumar y después dividir, ¿verdad? En este caso, en la página 104 de nuestro libro, es lo primero que hay que hacer. Si se fijan, dicen, en una reunión hay 9 personas, sus edades en años son las siguientes. Y allí aparecen, ¿verdad? Después nos dice, ¿cuál es la media aritmética o promedio de estas edades? Son 9 edades, por lo tanto, vamos a sumar todos estos números y dividir entre 9. Lo voy a realizar de este lado, voy a hacer la suma en la calculadora para hacerlo más ágil. Lo voy a poner aquí. Y listo. Sumamos 27. A ver, permítanme. Ahora sí.
27 más 22 más 29 más 27 más 82 más 20 más 28 más 29 y por último 70 más 70. La suma de todos estos números, 334. Este resultado se va a dividir entre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, que son el número de cifras que hay en este ejemplo. Entonces dividimos entre 9 y nuestra respuesta 37.1. Por lo tanto, aquí el promedio o la media aritmética de esas edades es 37.1. ¿Qué procedimiento utilizamos? Ya lo había comentado, sumar todas las cantidades y dividirla en este caso, entre 9, ¿verdad? Si hubiera 5 personas nada más, pues sería lo mismo, sumar todas las cantidades y dividirlo entre 5. Va a depender de las cantidades que aparezcan, ¿verdad? No siempre va a ir dividido entre 9. Después nos dice, ordenen las edades de menor a mayor y localicen el valor del centro, es decir, la mediana. Aquí los vamos a ordenar. 20 es el más chico, sigue 22, de ahí sigue 27, dos veces 27, porque hay dos personas, este de aquí y este de aquí que tienen 27. Después sigue 28 y luego dos veces 29, porque igual hay dos personas con 29. Después sigue 70 y por último 82. Y nos dice, localicen el valor del centro, ya lo habíamos visto. Hay nueve cantidades, por lo tanto la del centro sería la de aquí, la número 5, porque hay 4 antes y 4 después. ¿Cuál es ese valor? Lo voy a poner acá de este lado, 28. En este caso, 28 es la mediana. Aquí nos dice después, dice el valor que definieron en la pregunta anterior es la mediana. Entre este valor y la media aritmética o promedio, ¿cuál consideras que es más representativo de las edades de las personas de la reunión? Más representativo se refiere a que representa a la mayoría de las personas. En este caso el promedio 37.1, pues es en promedio lo de todas las personas. Y 28, al ser la mediana, pues es el que se encuentra en el centro de todos los valores. De los dos, ¿cuál les parece más representativo? En este caso en particular, yo me iría con el segundo, el 28. ¿Por qué 28? Porque si nos fijamos, la mayoría de las personas están dentro de esas edades, dentro de los 20, 20 y tantos años, ¿verdad? Por lo tanto, el 28 representa mejor a la mayoría. ¿Qué pasa? ¿Por qué aquí se nos va tan arriba? 37.1, casi 40. Esto sucede porque hay dos sujetos dentro de este grupo que tienen una edad más avanzada y que al repartirla o al sacarle el promedio, pues hace que se eleven todas las demás, ¿verdad? Por lo tanto, aquí la más representativa sería 28. ¿Por qué? Porque la mayoría de las personas que aparecen están en alrededor de los 20 años, ¿verdad? Alrededor, vamos a poner de los 20 y 30 años. Por lo tanto, es más representativa. Bien, estas serían pues las respuestas de la página 104. Si vemos aquí no se nos pidió la moda en ningún momento, pero si continuamos, pues aquí en algún punto también nos va a pedir que lo hagamos. En esta página, en la 105, hay que obtener la mediana, que es igual que lo que hicimos acá arriba, nada más que aquí van a cambiar los valores. Los valores serían estos de aquí. Como ya les había comentado, es importante que los ordenemos de menor a mayor para trabajar más fácilmente. Aquí en este caso el número más pequeño es la familia 4 con un hijo. Después hay 1, 2, 3, 4 familias que tienen 2 hijos, por lo tanto vamos a poner 4 veces el número 2. Después con 3 hijos hay 2 familias, vamos a poner 2 veces el 3. Con 4 hijos
igual hay dos familias, vamos a poner el número 4 dos veces, con 5 hijos, nada más hay una. De ahí una familia con 10 hijos y una familia con 12 hijos. Y ahí están todos los números ordenados. ¿Cuántos números hay aquí? 12. Aquí nos aparecen 12 números diferentes. Y nos dice cuál es la mediana. Acuérdense lo que nos decía acá. Ay, perdón. Está aquí. Acuérdense lo que nos decía aquí en la página que revisamos. En la mediana. Cuando aparece un número par en el conjunto, es decir, que hay, en este caso, que hay 12 números, perdón, pues la mediana o el número del medio van a ser dos números. En este caso sería el 6 y el 7, porque si te fijas, antes hay 5 números y después hay 5 números. Nos vamos aquí para los ordenados, a ver cuál es la cifra 6 y la cifra 7. Sería la 1, la 2, la 3, la 4, la 5. La 6 y la 7 son el número 3. ¿Cuál es la mediana? En este caso, como son dos números, bueno, aquí suceden dos cosas. Uno, como son dos números, tendríamos que hacer la operación 3 más 3. 3 más 3 igual a 6. Entre 2 nos daría 3, ¿verdad? En este caso nos da el mismo número porque la mediana o los dos números que aparecen al medio pues son el mismo número, ¿verdad? Por lo tanto, al hacer la división o al sacarle el promedio pues nos va a seguir dando el mismo número, ¿verdad? Si en este caso hubiera sido el 3 y el 4, sí habría que sumar los 7, 3 más 4, 7 y dividirlo entre 2 y nos daría 3.5, nos daría otra cantidad, ¿verdad? Pero como los dos números que aparecen al medio son el mismo, pues nos va a suceder esto, que nos va a dar el mismo resultado, ¿verdad? ¿Cómo lo calcularon? Bueno, la forma de hacerlo sería sumar los dos números centrales y dividirlo entre 2. Aunque en este caso en particular no haya sido necesario, pues esa es la forma de calcularlo, ¿verdad? ¿Cuál es la media aritmética o promedio, verdad? Ya lo habíamos comentado en la parte anterior. Hay que sumar todas las cantidades estas y al final, como aquí son 12 números, vamos a dividir entre 12. Eso ya lo voy a dejar para que ustedes lo respondan. Y vamos a responder a la misma pregunta de la parte de arriba de la página anterior. ¿Cuál de las dos medidas es más representativa y por qué? Hay que ver qué números nos aparecen y cuál de esos dos números representa mejor a todas las cantidades, ¿verdad? En este caso, si se fijan en el caso anterior, la mayoría de las personas rondaba dentro de las mismas edades, mientras que en este caso, en este ejemplo, pues hay unos que tienen 10, 12 hijos, 5, 4, es decir, son cantidades muy variadas las que tienen, ¿verdad? Entonces hay que ver cuál de las dos medidas, si este número 3 o el promedio que obtengamos aquí, representa mejor a todas las familias, ¿verdad? A todas estas personas. En este caso, seguimos con las 12 familias y nos habla de el consumo, aquí dice arriba, consumo semanal de leche, es decir, la cantidad de leche que estas personas pues beben a la semana, ¿verdad? Igual nos pone por familia cuántos litros se consumen y hay que obtener la mediana, es decir, el número que está en el centro. Para eso hay que ordenarlos, como ya les había mencionado. Poner aquí cómo se calculó. Dice el valor de la mediana forma parte del conjunto de datos, es decir, si el número que obtenemos, acuérdense que van a ser dos números, los que queden al medio, los vamos a sumar y vamos a dividir entre 2. Posiblemente nos dé otra cantidad, por eso nos pregunta, ¿forma parte del conjunto de datos? Podría ser que no sea el número que está ahí, ya que hagan ustedes esta parte, ¿verdad? Y por fin nos pone aquí la moda de este conjunto de datos, es decir, el número que aparece más veces, es decir, en este caso, a simple vista podemos darnos cuenta que el número que aparece más veces es el número 3, ya que aparece 1, 2, 3 y 4 veces. Y así sucesivamente, el resto de las páginas que nos quedan aquí, pues vamos a hacer prácticamente lo mismo, ¿verdad? Es cuestión de analizar cuántos datos se nos ofrecen en las tablas, ordenarlos y considerar pues la cantidad de datos que son, ¿verdad? En este caso los estados, si se fijan, aparecen 2,
4, 6, 8, 10, 12, 14 estados diferentes. Por lo tanto, ese número también es para considerar. Espero que con esta información pues puedan contestar el resto de las páginas de aquí de desafíos, así como la página de la guía MDA, que es la 144.